Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Benay Contreras, ya me conocen, de Red Médica Universitaria. Y bueno, estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a lo mejor retomamos, pero ya estamos un poco más actualizados en cuanto al etiquetado de alimentos. Antes habíamos platicado del nuevo etiquetado, del etiquetado pasado, pero ahora traemos a una experta que nos va a hablar de esto. Y bueno, para ello primero la presento. Es la licenciada Nancy Verónica Cabral Quirós. Y bueno, ella es licenciada en nutrición y educadora en diabetes por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es nutrióloga jurisdiccional del programa cardiometabólico en la jurisdicción número 8. Y bueno, con su maestría en nutrición y alimentos con mención en promoción de la salud y prevención de enfermedades crónico-degenerativas enfocadas en nutrición por la Universidad de Chile. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, Vianey, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti. Oye, y bueno, ¿qué nos puedes platicar acerca de este nuevo etiquetado? Antes todo el mundo pues estábamos acostumbrados a tener el etiquetado viejito, donde teníamos cuántas calorías tenía un empaque o algo, y bueno, nos confundíamos mucho. Pero bueno, ahora que cambió, que realmente no tiene mucho tiempo, pues las personas no saben o no sabemos identificar cuándo va a ser un alimento saludable, porque pues ahora todos tienen 3 sellos. Entonces a lo mejor lo que antes pensábamos que era sano o lo podíamos consumir, ahora también tiene como exceso de azúcares. Entonces ahora pues hay que saber de esto nuevo que ha cambiado, pues también saber cómo leerlo o identificar, ¿no? Sí, así es. Mira, la verdad es que este nuevo etiquetado tiene como un precedente bastante amplio aquí en México, y es como lo que me gustaría platicarles un poquito el contexto de cómo surge y por qué la necesidad de implementar un nuevo etiquetado, y ya después iremos platicando ahora sí cómo nosotros como consumidores podemos hacer compras responsables, compras más conscientes de qué es lo que estamos comiendo, y también hasta ser más proactivos y exigirle a la industria de alimentos que realmente lo que nos venda sea pues lo más saludable, o por lo menos lo menos dañino para la salud. Entonces, bueno, este etiquetado, también la industria de alimentos ha hecho como muchas actividades de lobby en contra de, o sea, diciendo que es una copia de Chile, que no funciona, que no es claro, pero sinceramente la evidencia nos muestra todo lo contrario. La Organización Mundial de la Salud y también la OPS ha dictado como pautas para el etiquetado de alimentos. Entonces, estas deben de cubrir como ciertos requisitos. A eso le llaman perfil de nutrientes críticos. Aquí le llamamos como nutrientes críticos aquellos nutrimentos que se han asociado con un riesgo para la salud. Por ejemplo, lo que son las grasas saturadas, las grasas trans, también lo que son los azúcares o azúcares simples, que son como el azúcar de mesa, con el que endulzamos el café, y aunque no es como tal un nutrimento, también se considera que el exceso de energía en nuestra dieta diaria puede estar asociado como también a riesgo a la salud, particularmente con el desarrollo de enfermedades crónicas. Me faltó el nutriente crítico, que es el sodio. Entonces, bueno, la organización, digamos, que enmarca cuáles son los límites permitidos que debe tener un alimento procesado. Entonces, varios países han hecho como diversos intentos para como apegarse lo más posible a estas pautas internacionales que, te digo, están respaldadas por evidencia científica. Entonces, tanto como en el esquema de cómo debe de presentarse una etiqueta que sea entendible, que la población pueda tener como una lectura fácil, etcétera, se han hecho varios intentos, o sea, desde Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra, han hecho como Nutri-Scores, lecturas de semáforo, y digamos, aunque se había ido como avanzando en innovación en cómo se debe alfabetizar a la población en general sobre
como educación en nutrición, Chile fue el pionero en realmente establecer y hasta darle seguimiento a la implementación de o sea, como de un etiquetado que fuera claro, y de eso surgió los sellos de advertencia, que fue como testeado en varios grupos piloto, de tal manera que la leyenda que dijera pues fuera como muy clara para la población, pero sobre todo en lo que es la información nutrimental, que esa no desaparece, esa digamos por ley debe de tener el empaque, se establecen como los límites así específicos, lo más próximo a este perfil de nutrientes que te platico, que son como pautas de manera internacional. Entonces es así como surge, y aquí en México, que es también como lo interesante, se había tratado como de hacer un etiquetado que se ajustara al perfil de nutrientes, pero aquí el gran truco fue que quien participó dentro como en el desarrollo de este etiquetado fue la misma industria. Entonces digamos que eso pues va en contra como hasta de la ética, ¿no? De decir cómo la misma industria va a autorregularse. Entonces en 2014, 2015 más o menos se intentó hacer como el primer etiquetado, el primer intento aquí en México, y fueron los pequeños sellos que son los GDA, en donde están basadas como en los requerimientos diarios, en la ingesta diaria recomendada para una población que debe de consumir, una población supuesta de que es saludable, que es activa y que su requerimiento diario es de 2.000 calorías, perdón. Entonces es ahí también como el truco que existe, o sea que realmente como este etiquetado no es para todas las personas, ¿no? Porque se basa en requerimientos de una población que digamos aparentemente está saludable y que es muy difícil de leer porque es ahí como los porcentajes, entonces realmente no te arroja nada de información. Y es por eso que de ahí se empezaron a hacer como estudios también como para avalar el cambio de este etiquetado. Hubo aquí en México, o sea, muchos académicos, el Instituto de Salud Pública, varias asociaciones civiles que estuvieron de verdad haciendo esfuerzos tanto en lo académico, también como presentando una propuesta de ley para que se hiciera la modificación aquí en México. Y aquí en México lo que regula el etiquetado es la norma oficial la 056, entonces se hizo como una reestructura de lo que debe de ser y como estos nuevos lineamientos lo más ajustado posible a las pautas internacionales, y es ahí que en el 2019 se aprueba por el Congreso y ya para aplicarse como tal en 2020, que fue el año pasado, y a partir de entonces es que ya vemos como los sellitos, que para mucha gente como que no tiene, todavía como que no tiene mucho sentido, pero es aquí donde iremos platicando al respecto. No, pues está bien, porque como dices, bueno, así como en medicina, también en nutrición, todos los pacientes o todas las personas tenemos diferentes requerimientos, necesidades, diferente actividad física, y una dieta no va a ser la misma para todos, ¿no? Incluso por edad, por sexo, todas las características que tiene cada persona. Y qué bueno que menciones todo esto, porque también es importante que si esto es nuevo, si antes no sabíamos leer las etiquetas y comíamos pensando que nuestro requerimiento era de 2,000 calorías, pues qué mejor que menciones esto ahorita para que, bueno, veamos para qué nos está sirviendo este nuevo etiquetado. Sí, así es. Y, ¿sabes? También, digamos, luego culpamos a las personas que tienen como sobrepeso, obesidad, o sea, voy a sonar como muy mal, pero decimos, ¿por qué la gente es gorda? Y por eso digo, ese término en realidad ni debiésemos utilizarlo. O sea, la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces,
en realidad, como todo este precedente del nuevo etiquetado nos habla de los ambientes alimentarios en los cuales nosotros vivimos, nos desarrollamos y hacemos como nuestras actividades diarias, ya sea como en lo académico, en lo laboral, en el hogar, ¿no? El ambiente alimentario como tal es ese como espacio que nos condiciona para adquirir o no cierto tipo de alimentos. Entonces, bueno, también digamos la necesidad de cambiar al nuevo etiquetado es por la situación epidemiológica que estamos viviendo actualmente en México, ¿no? O sea, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, la del 2018, que fue la última que se realizó en México, de verdad los datos son muy alarmantes. O sea, hay un incremento de lo que son la obesidad y sobre todo como en obesidad infantil. O sea, que yo creo que es lo más triste, ¿no? O sea, bueno, no triste, sino más bien alarmante. Y o sea, por ejemplo, en población adulta, comparando la última en Sanud de 2012 con la del 2018, hubo un incremento alrededor del 73% en mujeres, ahora es un 76%. En hombres anteriormente era alrededor de un 69% y ahora también es un 73%. Entonces, digamos, este cambio epidemiológico, te digo, ya se ha venido observando desde hace bastante tiempo, pero ahora sí como el que se presente en población infantil y que se haya dado también como un brinco, ya no solo al sobrepeso, sino a lo que es la obesidad, son como digamos cifras por las cuales que tenemos que poner atención. Y también la misma en Sanud nos habla como un incremento de las enfermedades crónicas, ¿no? Tenemos diabetes, hipertensión, que a la larga, pues obviamente viene el detrimento de la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, siempre como pensar el cómo quieres llegar a tu vida adulta, siendo una persona enferma o realmente como funcional, saludable, que puedes, o sea, o que no estás condicionado por tu estado de salud, ¿no? Y igual también como en la misma en Sanud, algo muy interesante es que se hizo un estudio sobre el consumo de alimentos y el 80% de la población en México, de todos los grupos etarios, acostumbra consumir de manera habitual bebidas no lácticas endulzadas, que así lo pone la en Sanud, o sea, hace traducción el consumo de refrescos. Entonces, el consumo también como de alimentos procesados como son las galletas, las botanas, las papitas, o sea, realmente nos habla como del patrón alimentario que estamos llevando actualmente en México. O sea, por ejemplo, México es uno de los países que mayor consumo de refresco al día tiene. En esta misma, en Sanud, se estimó que aproximadamente el 70% del azúcar que consumimos los mexicanos diariamente proviene del refresco, de las bebidas azucaradas. Entonces, realmente es un alimento que está presente en la mesa de los mexicanos y que, digamos, son calorías adicionales que de alguna manera pues van condicionando el desarrollo precisamente de obesidad y consecuentemente pues enfermedades crónicas. Entonces, por eso les digo, como lo que le apuesta a este nuevo etiquetado es a modificar el entorno, ¿no? O sea, con este nuevo etiquetado en realidad no se espera que en 2 o 3 años la prevalencia de sobrepeso y obesidad disminuya, ¿no? Que haya menos personas con diabetes o menos personas con hipertensión, no, o sea, en realidad el efecto del nuevo etiquetado no es ese, sino más bien es como modificar estos entornos o estos ambientes alimentarios que actualmente son obesogénicos hacia ambientes que sean pues más saludables de alguna manera, y también como hacer a la población activa, lo que les comentaba, o sea, tanto al consumidor que tenga como las habilidades y las herramientas para poder decidir entre un producto o no.
¿no? O sea, si tienes toda una gama de productos, que la persona sea como lo suficientemente responsable de decir, bueno, yo hoy me voy a comer un chocolate porque tengo ganas, pero ya sé que es un alimento que tiene alto contenido en grasas, alto contenido en azúcares, que a lo mejor no es la cosa más saludable, pero el día de hoy se lo va a comer sin culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuvo como ese proceso de educación en nutrición que le permite tomar una decisión mucho más consciente. Así es, la base yo creo que va a ser la educación, y como dices, no lo vamos a ver en estas nuevas generaciones, sino va a ser en lo futuro, ¿no? O sea, finalmente es ir previendo a futuro los cambios y, bueno, como dices tú, tratar de hacer un poquito más consciente a la población en cuanto a qué es lo que van a comer, ¿no? Y qué estilo de vida van a querer tener para ver cómo van a querer vivir en algunos años. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. Etiquetado frontal de alimentos procesados en México. El etiquetado de alimentos son aquellos datos presentados en los productos y resulta uno de los medios más importantes y directos para transmitir información al consumidor sobre sus ingredientes, calidad o valor nutricional. La definición internacionalmente aceptada de etiqueta alimentaria es cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o hueco grabado, o adherido al envase de un alimento o producto alimentario. Actualmente, el nuevo etiquetado surge como una herramienta que sirve de base para la formulación de estrategias para prevenir enfermedades crónicas no transmitibles, como la obesidad. Esta nueva modificación consiste en especificaciones generales del producto que contenga una advertencia en forma de octágono negro, ya sea por exceso de azúcares, calorías o grasas saturadas, declaración de azúcares libres y que exista un control respecto a la publicidad dirigida al consumidor infantil. Se recomienda al consumidor leer los valores nutritivos de cada producto alimenticio que ingiera. Esto le permitirá reflexionar el bienestar de su propia salud. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, ya regresamos de los 5 puntos por tu salud y estamos con Nancy Cabral, nutrióloga egresada de la Universidad de Guanajuato, y bueno, tiene mucha experiencia ahorita con el nuevo etiquetado. De hecho, ella, como ya lo había mencionado, tiene una maestría en nutrición de alimentos con mención y promoción en promoción de la salud y prevención de enfermedades crónico-degenerativas por la Universidad de Chile. Y bueno, nos estaba platicando de cómo se originó este nuevo etiquetado, los cambios que se han hecho. A lo mejor es muy pronto, tiene muy poquito que estamos viendo estos cambios, pero tenemos que saber por qué los hicieron, cuál es la importancia de conocerlos, prevenir. Sobre todo, nuestra charla, más que en todo esto, queremos dejar como la educación al público que nos escucha y que nos ve en cuanto a qué estilo de vida queremos llevar en algunos años, ¿no? Quiero vivir con alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión. Ahora que los niños encontramos que están padeciendo problemas de sobrepeso y obesidad, entonces un niño que empiece con este tipo de padecimientos va a llegar a una edad de, no sé, 30, 40 años, ya con una enfermedad crónico-degenerativa, si no es que antes. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio, pues por las generaciones que vienen, tenemos que empezar con cosas muy sencillas. Principalmente la base de todo va a ser la educación. ¿Y educación en qué? Bueno, en nutrición principalmente, actividad física. Y para esto, pues es indispensable que conozcamos cuál es la importancia del nuevo etiquetado. Entonces, regresamos con Nancy. Nancy, ¿qué nos puedes platicar ahorita de esta nueva clasificación? Sí, bueno, primero
¿Qué debemos saber del nuevo etiquetado de alimentos? Pues primero saber en qué tipo de alimentos es que se va a aplicar. En términos de promoción de la salud, Brasil ha sido el pionero también como en estas medidas, y ellos propusieron una clasificación nova que se basa como en el grado de procesamiento de los alimentos. Entonces dicen, bueno, tú tienes como un alimento sin procesar o mínimamente procesado, y sería el ejemplo de un jitomate, por ejemplo, ¿no? O sea, tú vas a la tienda, vas al mercado, lo adquieres, pero este mismo jitomate lo puedes someter a un proceso para su conservación, para que te dure más tiempo, para mejorar su sabor. Entonces a lo mejor le agregas algún tipo de conservador, ya sea azúcar, aceite, o lo sometes, por ejemplo, se me ocurre el proceso de salmuera, yo qué sé. Entonces ahí ya estamos hablando de un proceso, de un alimento que implicó un proceso y que se le agregaron ingredientes culinarios, y entonces este tipo como de segundo grupo le encontramos como las grasas, los aceites, azúcar, especias, que en combinación con el alimento natural ya te da un alimento procesado, ¿no? Pero que les digo, estos ingredientes solo se le adicionaron para mejorar su sabor o alargar la vida media del alimento. Y luego ya tenemos un alimento procesado, en donde la transformación de este alimento pues implicó más ingredientes, ¿no? Ya no solo como agregarle un poco de sal, azúcar o aceite, sino ya le agregamos más aditivos y que lo ponemos en una lata, por ejemplo. Y siguiendo el ejemplo del jitomate, pues ya tienes una salsa de tomate enlatada. Y un alimento ultra procesado es cuando ya lo descompusiste por completo y la versión del jitomate que tenías en un inicio se convirtió en un alimento completamente transformado al original, y a esto ya le llamamos un alimento ultraprocesado, en donde la porción de jitomate que tú tenías en realidad ya es mínima, ya tiene como saborizantes, texturizantes, otro tipo de aditivos o edulcorantes que pues sí, de alguna manera mejoran la palatabilidad del alimento, pero no necesariamente es como el alimento natural. Entonces a esta clasificación de alimentos procesados le llamamos, como te digo, clasificación nova, y en términos del etiquetado se va a aplicar a los alimentos procesados y ultraprocesados, es decir, aquellos alimentos que ya sufrieron algún tipo de modificación o transformación. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el nuevo etiquetado? Ya que definimos en qué aplica, bueno, lo primero que les decía era la modificación de la norma 051, que ahora sí ya está reglamentada y la industria de alimentos no se puede escapar. Como tal, no se pierde la etiqueta nutricional, que es la información que debe de tener cualquier alimento procesado. Lo que se adiciona es como los sellos de advertencia, que son 5 sellos que me indican el grado de nutriente crítico que tiene. Entonces, aquí no lo vamos a detallar, porque como consumidor no queremos que se aprendan, a ver, si sobrepasa 100 por cada 100 gramos, tantos kilocalorías, o sea, no. Simplemente que tú sepas que si tiene un sello, excede los límites permitidos de ese nutrimento. Tenemos el de calorías, que ya quedamos que no es un nutrimento, pero que está evidenciado que el consumo o exceso de kilocalorías pues causa daños a la salud. Entonces está este sello de advertencia, el exceso de azúcares, que son los azúcares añadidos. O sea, por ejemplo, el jitomate tiene azúcares de manera natural, pero en este proceso de transformación se le tuvieron que adicionar azúcares. Esos son los que contamos, ese exceso adicional del azúcar propio del alimento. Las grasas saturadas, porque está asociado con riesgos cardiovasculares, el exceso de grasas trans también con el mismo problema, y el exceso de sodio. Algo bien interesante que se dio aquí en México es que se adicionan 2 leyendas más, a diferencia de otros países, por ejemplo en el caso de Chile, en el caso de Uruguay, en el caso de Perú, que fueron los países latinoamericanos pioneros en implementar este etiquetado. Es que
la leyenda de contiene cafeína, evitar en niños, y contiene edulcorantes, no recomendado en niños, es como de alguna manera salvaguardar la salud de la población infantil. Les platico qué sucedió en Chile, que por ejemplo se implementaron estos sellos de advertencia y allá todos los refrescos, no les miento, todos los refrescos tienen un edulcorante no calórico. Entonces eso de alguna manera disminuye el contenido de energía, pero tú ya estás transformando el ambiente alimentario. ¿En qué sentido? En que tu población se va a acostumbrar a un sabor muy dulce. Y ese es también como uno de los grandes problemas que tenemos en términos de alimentación, que luego estamos tan acostumbrados a cosas muy saladas, muy dulces, que ya el alimento, cuando tú te comes la fruta así en su estado natural, te sabe súper desabrida, porque digamos, tu percepción del sabor ya está contaminado. Exactamente. Entonces, el que tenga estas leyendas de alguna manera también limita la industria de alimentos, de decir, bueno, yo puedo, por aquí les tengo una coca que traje como para hacer un ejemplo. Algo bien interesante es que dice refresco reducido en azúcar, pero si se fijan, tiene la leyenda de exceso en calorías y exceso en azúcar. Y además tiene las dos también leyendas precautorias. O sea, las de arriba son los sellos de advertencia y las leyendas precautorias. O sea, el que un niño consuma cafeína o que consuma edulcorante, pues no es la cosa más saludable y por lo tanto ya estás informando a la población que puede causar daño en su salud. Y eso es, les digo, como lo más interesante. ¿Qué otra cosa también interesante del nuevo etiquetado? Digo, aquí solo tengo algunas, también otro ejemplo de galletas. Si se fijan, este tiene 4 sellos de advertencia, pero cuando les platicaba que en 2015 se intentó hacer como la primera pauta o versión de limitar el consumo de estos alimentos en niños, la industria de alimentos sacó la versión chiquita de el pastelito, el refresquito. Entonces, a un niño que le daban para gastar en el colegio, no sé, 10 pesos, pues le alcanzaba para comprarse 2 mini panquecitos, para no decir marcas, ¿no? Entonces, este nuevo etiquetado tiene como los microsellos de advertencia para la microchatarra. Es decir, que a lo mejor tú no, por cuestiones de empaque y publicidad, no vas a encontrar en el empaque, por la versión que está chiquitita, todos los sellos, pero sí vas a encontrar un solo sello con un número. Entonces ese número puede ser del 1 al 5 y según el número es la cantidad de nutrientes críticos que sobrepasa. Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con la versión chiquita de las galletas, sí o sí debiese tener un sello de advertencia en pequeñito con el número 4, que te dice que es alto en calorías, alto en exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. Entonces el niño, en cuanto la vea, va a decir, pues tiene un montón, mejor hay que cambiarlo. También se eliminan como todos los avales de publicitarios. Por ejemplo, luego por ahí nos encontramos avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes o avalado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Entonces, de alguna manera es un tanto como disfrazado, porque si tú ves un aval dices, bueno, es saludable. ¿Por qué? Porque es una instancia que se preocupa por el cuidado de la salud, exactamente. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, van a encontrar alimentos que todavía traen avalado por, pero si sobrepasa en alguno de los nutrientes críticos, entonces no puede llevar como aval. Entonces, ahora, si se quiere conseguir como un patrocinador, pues deberá cubrir como también está el perfil de nutrientes, que no sobrepase. Y de alguna manera esta nueva modificación está pensada que se aplique de aquí a 5 años. O sea, también es como decir, bueno, se requiere un proceso de la misma industria de alimentos. ¿Para qué? Para que modifique la oferta
de alimentos que nos brinda. Entonces, de a poco se van a ir reduciendo como los límites permitidos de nutrientes críticos. Digamos que ahorita está como en el límite máximo. ¿Para qué? Para darle chance a la industria de que tiene que cambiar sí o sí sus alimentos, o sea, lo que nos ofrece. ¿Qué otra cosa? Sí, por ejemplo, Nancy, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves o qué opinarías tú de este etiquetado? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, por lo que dices, está de cierta manera obligando a que las industrias alimentarias modifiquen su calidad de productos, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué es lo bueno? ¿Cuáles son las ventajas? Mira, las ventajas es que es muy fácil de leer, ¿no? Es fácil de interpretar por la población, entonces, digamos, eso es como la principal ventaja. También te platico que la OMS le dio a México un premio, como por un reconocimiento más bien, por tener el mejor etiquetado hasta ahora. Si recordamos, el etiquetado se implementó apenas el año pasado y que vino una pandemia que no contemplábamos, entonces como que quedó un poco en el tintero. Habrá que, como bien lo menciona la doctora Vianey, habrá que hacer más campañas de difusión, de educación a la población. Entonces, el rescato nuevamente, o sea, es fácil de leer, fácil de interpretar, está reglamentado, o sea, hay algo legal que dice que debe de cumplirse, compromete a la industria de alimentos y sobre todo que la industria no participa en la regulación del etiquetado, que también eso a mí me parece espectacular, ¿no? O sea, que realmente hay como una instancia, que en este caso es la COFEPRIS, perdón, que se va a encargar como de darle seguimiento. Les digo, pues realmente estamos viviendo una etapa de pandemia que ha limitado también, les digo, como la difusión. Y algo que no había mencionado es que también el nuevo etiquetado le apuesta a la publicidad. Si se fijan, ya no hay Tigre-Toño, ya no hay ¿cómo se llama el de los Choco Crispies? El Melvin y así, o sea, todos estos, el osito Bimbo, o sea, todo eso ya desaparece. ¿Por qué? Porque lo dice en la norma, ¿no? En la norma, exactamente. Entonces, la verdad, les digo, tiene como muchas bondades. Por supuesto que es perfectible completamente, pero realmente apenas llevamos un año de implementación y se espera que el cumplimiento total se dé hasta el 2025. Del 2025 en adelante ya podríamos como evaluar los resultados que estamos teniendo. Pues eso está muy bien, ¿no? Porque bueno, es empezar a picar piedra nuevamente y yo confío en que si nosotros como personal de salud empezamos a fomentar bueno, aparte de que siempre tratamos de fomentar la sana alimentación, la actividad física, también empezar a tener muy, muy en cuenta que la educación para el paciente va a ser como la clave. Si una persona está informada, va a tomar una decisión adecuada en cuanto a su salud principalmente. Sí, así es, porque al final de cuentas la persona es quien decide si comer o no comer chatarra, si tomar o no refresco, pero al menos, o sea, el ambiente alimentario es lo menos dañino posible e idealmente lo más saludable posible, ¿no? Y ya nada más como para regla general y regla de oro es evita los alimentos ultraprocesados, prefiere siempre como la versión más natural posible. Y si bueno, pues a todos se nos ha antojado como alguna de estas golosinas, pues elige la que tenga menos sellos. O sea, si te vas a comprar unas galletas, elige la que tenga solo 2. Sí, la que tenga menos sellos, ¿no? Entonces el poder comparar y tomar una decisión más responsable también va a depender de la persona. Te va a ayudar, exactamente. Claro. Y que no porque seas nutriólogo, no de repente no se te antoja también algo de ese tipo de alimentos. Entonces, como dices, tomar la mejor decisión y siempre irnos, que pese más en la balanza una alimentación saludable, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues muchas gracias. Estuvimos con Nancy Verónica Cabral Quirós, licenciada en nutrición y educadora en diabetes por la Universidad de Guanajuato.
con maestría en nutrición y alimentos con mención en promoción de la salud y prevención en enfermedades crónico-degenerativas enfocadas a la nutrición por la Universidad de Chile, que también es una de las pioneras en estos cambios, ¿no? Que actualmente, bueno, Nancy trabaja como nutrióloga en la jurisdicción número 8, y bueno, aquí dejamos su correo, es nv.cabra.lq@gmail.com. Y bueno, aquí dejamos sus datos. Agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Hasta luego.